tardes. Hola, Estamos aquí en el proyecto de divulgación de la ciencia de la UAM Xochimilco, que pertenece a la Coordinación de Extensión Universitaria. Le doy la bienvenida al maestro Jesús Sánchez Robles, profesor del Hombre y su Ambiente de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Gracias por atender a nuestra invitación. Y bueno, me voy a permitir leer tu semblanza después de decirte gracias nuevamente. Y bueno, el gracias, profesor por Jesús favor. Sánchez Robles es profesor titular C de tiempo completo del Departamento del Hombre y su Ambiente, es licenciado en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestro en Estadística por la Universidad de San Diego. Es el profesor Jesús Sánchez ha estado en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco desde 1987 y también participó en la UNAM en la licenciatura en Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras y la maestría en Biología de la Facultad de Ciencias. Pero afortunadamente desde el 87 está con nosotros como parte de los profesores investigadores de la UAM Xochimilco. Es responsable del laboratorio de estadística. Es muy interesante esta parte que tienes de biólogo y estadista. Ha estado trabajando sobre múltiples proyectos ecológicos, restauración ecológica, mediciones de contaminantes. Dirige y asesora proyectos de tesis de la Maestría de Ecología Aplicada sobre diversos temas como la conservación ecológica en Milpalta, en la Ciudad de México, sobre el Parque Estatal Cerro del Faro, en el Estado de México, la subcuenca del río Tilostoc, el Tejar Garnica en Jalapa, Veracruz. Tiene diversas publicaciones, libros científicos en coautoría con Jaime Matos Parada, David Alberto Martínez Espinosa, con Gilberto Sven Biscuit Cervantes, con Marta Chávez Cortés, con Iván Ernesto Rondar Aragón, varios colegas que trabajan en el mismo ámbito de la ecología, desde la biología, pero lo que nos trae ahora a colación es un trabajo que realizó hace bastante tiempo y que por supuesto dio paso a lo que ahora haces, que fue esto de los contaminantes en el ambiente, aquello que son eh, esos elementos que trastornan la salud humana y que tú hiciste mediciones estadísticas y esto fue en los 80s. Y lo traemos a colación porque recientemente falleció el doctor Mario Molina, que fue premio Nobel, bueno, seguirá siendo siempre premio Nobel de Química, el primer mexicano con esa distinción. Y bueno, a raíz de sus observaciones, de sus investigaciones, salió a la luz que había partículas nocivas en el ambiente que tenían que ser estudiadas y de ahí brotó la información y ¿cómo te diré? La inquietud por saber qué pasaba con nuestros pulmones, con la capa de ozono. Y bueno, tú empezaste a formar parte de un equipo de trabajo dentro de la universidad que unía dos departamentos académicos en la misma división. Y esto es algo de lo muy interesante que hace nuestra universidad, cuando se juntan diferentes actores y hacen trabajos que pueden ser interdisciplinarios y que generan resultados mucho más complejos, ¿no? Pues te doy la bienvenida y ahora sí, cuéntanos qué es lo que has hecho en este ámbito. Gracias, gracias. Pues también agradecido por la invitación y desde luego con todo gusto en lo que podamos contribuir para difundir el conocimiento. Eh, Quisiera, antes de iniciar, comentar tu amable reseña, porque a mi modo de ver ya a toro pasado, todo lo que soy en la UAM se debe a que estoy rodeado de personas muy importantes y muy trabajadoras y muy buscadoras del conocimiento. Dicho lo cual, estoy a tus órdenes. Platícame. No, pues cuéntanos, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó en los 80s que de repente tú empezaste a trabajar con la gente de atención a la salud para identificar partículas en el ambiente? ¿Qué hiciste? Sí, pues mira, mi interés original es la biología y la ecología, pero mi habilidad para la parte estadística, que tiene origen en mis intereses ecológicos, pues me hizo que se buscara una relación por parte de la gente del Departamento de Atención a la Salud, alguien que les enseñara cosas de estadística. Para esto, no puedo dejar de mencionar a una excelente persona
que fue mi maestro, es el doctor Ignacio Méndez. Mm. La gente del Departamento de Atención a la Salud llamó al doctor Ignacio Méndez y el doctor Ignacio Méndez me pidió que fuera su ayudante para esos cursos de actualización que ofrecían. En esta dinámica de dar los cursos con el maestro, con el doctor Méndez, varios investigadores empezaron a ver que podría haber cierta relación útil entre lo que yo sabía, bueno, lo que yo sabía en ese momento y lo que ellos necesitaban averiguar. Entonces ahí hubo un clic con el doctor Bonfilio Muñoz. Empezamos a platicar, él eh, quería saber diversas formas de analizar efectos sobre la salud por algunos otros factores, ¿no? A grosso modo terminamos cayendo en tratar de analizar la variación de las funciones pulmonares con relación a la variación de los contaminantes del aire. Como tú lo mencionaste en algún momento, en esa época había, había mucha novedad por la contaminación del aire, había habido eventos de caída de pájaros, había restricciones, empezaban a darse las restricciones por usar los vehículos, desde luego ya venía desde muchos años antes la inquietud, pero no se tenían, al menos para la Ciudad de México, no se tenían elementos para valorar cómo la contaminación del aire tenía efectos sobre la salud de las personas. ¿Sí? La forma de poder relacionarlo fue a través de la red de monitoreo atmosférico que tenía la Ciudad de México entonces y que aún persiste. Esta red registra los niveles de los contaminantes hora por hora. Y esta red recorre varias delegaciones de la Ciudad de México, todas ellas, y dentro de ellas varios puntos. La estrategia que se siguió entonces fue elegir ciertas escuelas de primaria que estuvieran relativamente cerca a algunos de los monitores de la contaminación. Entonces se hicieron todos los trámites requeridos, se obtuvieron las autorizaciones para visitar las escuelas a ciertas horas del día y hacer que los chicos respiraran un aparatito conectado a una computadora, con lo cual se registraba las funciones pulmonares, como es el volumen de expiración, el esfuerzo que se hace por respirar, el tiempo que tardan en expulsar el aire, todo eso. Es el conjunto de funciones pulmonares. Aquí reconozco que los términos son muy fisiológicos y yo no los domino del todo, pero el hecho es que midiendo la espirometría de los chicos a ciertas horas del día, registrando las horas del día, con ello hicimos la liga de los niveles de la concentración de contaminantes del aire. Quizá hubiera una diferencia debido a la distancia que separa al monitor de la escuela, pero era una relación más o menos confiable, en el entendido de que si había variación de los niveles de los contaminantes, pues la variación que pudiéramos observar en la espirometría de los chicos podría tener una relación, si no al 100%, sí una cierta relación. Entonces, de estos trabajos salieron cosas muy interesantes. Efectivamente, sí hay un efecto de la contaminación. Grosso modo, se traduce en que las vías respiratorias se irritan. Grosso modo, la irritación depende del estado de salud de las personas, de los niveles de concentración de los contaminantes y de la intensidad, la frecuencia con que se exponen las personas a estos contaminantes. Quizá no fuera gran cosa, pero era la mejor aproximación que se pudo hacer, dado que no se pueden hacer pruebas en vivo exponiendo a las personas a los contaminantes para medir la espirometría, lo cual éticamente no está permitido y no debe de hacerse. Eso es en un inicio. Y, y después, ¿qué pasa una vez de que empiezas a ver
que hay contaminantes y que empieza a explotar la información referente a la capa de ozono y a la contaminación y al cambio climático. Esto provocó en ti que hubiera nuevas líneas de investigación, nuevas observaciones en tu Sí, disciplina. efectivamente. Cuéntanos. A partir de los estudios que acabo de relatar, aparecían nuevas preguntas a resolver, Ujú, como por ejemplo, qué tan intensa es la exposición de la contaminación del aire eh, a lo largo de la zona metropolitana, a lo largo del área de la zona metropolitana, entendiendo que los cambios de temperatura, el aumento o la disminución de la emisión de contaminantes por parte de las fuentes emisoras, como son las fábricas, los camiones, el transporte público en general, que es la mayor fuente de contaminación que se tiene en cuenta hasta ahorita. La duda que pues tendríamos que empezar a resolver es qué tan frecuente y qué tan altas son las concentraciones de los contaminantes a final de cuentas de todo un proceso. ¿Me ujú, explico? Es como si nos pusiéramos a medir la contaminación en un sitio y empezáramos a ver cuántas veces rebasa ciertos límites y registrar. Ya llegó una vez nivel bajo, dos veces nivel bajo, ujú, tres veces nivel alto. Pero el asunto es que había que hacerlo consuetudinariamente, por decirlo de alguna forma. ujú, Entonces, la red de monitoreo atmosférico registra cada hora la concentración. Eh, el caso es que si tomamos los valores de todas las estaciones de monitoreo atmosférico cada hora, entonces podemos ir viendo cómo esa variación concuerda de un monitor a otro. ujú, Si hay concordancia, puede ser que no haya concordancia porque la dinámica de una serie de monitores puede ser diferente a la de otros monitores. ujú. Pero el caso es que se puede registrar. Y aquí, pues, gracias a que tenemos computadoras, se puede registrar por un periodo de 3 años todo lo que pasó cada hora de contaminantes, de toda la red de monitoreo. Y luego ya le dijimos a la computadora, bueno, ahora cuéntame cuántas veces rebasó cada uno de los niveles. Para esto, los niveles que construimos tiene que ver con que no pasa nada, afecta un poquito, este, irrita los ojos, ¿sí? Te causa tos, afecta a la vegetación. Cuidado, ya te puedes ahogar, ¿no? O sea, platicadito así, grosso modo, empezamos a contar cuántas veces se llegaban a esos niveles. El resultado fue un mapita muy bonito, donde teníamos una mancha que, para hacerlo más dramático, la pusimos de un color serio. Y esa manchita hacía esto: se expandía y se contraía y además se movía. Y esa manchita que comento, la metáfora es muy brutal tal vez, pero esa manchita que tenía así como latidos y desplazamientos, pues era la mancha que se iba acumulando de contaminantes. Y esa mancha recorre, recorre la zona metropolitana. Cabe mencionar que la Ciudad de México es una de las ciudades con niveles de contaminación del aire de las más grandes, ¿no? De las de problemática más alta. Pero sin ánimo de que esto sea mal de muchos, pues todas las ciudades urbanizadas grandes tienen el mismo problema. Y todo, pues se resuelve parcialmente con una calidad de combustibles adecuada, pero la verdad es que es un problema mucho, muy complejo resolverlo. Ajá. Y sí, y por ejemplo, personajes como Mario Molina que abrieron el panorama de que existían estas partículas, dejan huella para que cambie algo la situación ambiental, al menos de nuestra ciudad. Mira, la,
la analogía con el doctor Molina es muy fuerte, porque el doctor Molina vio hacia arriba. Y mm, seguramente lo hizo por alguna razón, metafóricamente hablando, porque seguramente pensó, si lo que está pasando aquí, ujú, aquí no se queda, ¿dónde se va? sí, ¿Sí? Y efectivamente vio hacia arriba y vio que había un boquete en la capa de ozono. Casualmente esa capa de ozono siempre ha existido, mm, pero la actividad que requiere el progreso implica uso de combustibles que liberan contaminantes. También hay otras sustancias que se producen por la industria, por la refrigeración, por los cosméticos, incluso los aerosoles. Ya ha cambiado eso, desde luego, y es una de las razones por las que se ha cambiado. Pero esas sustancias se liberaban al ambiente y se iban subiendo, y resultó, como lo encontró el doctor Molina, que ya estando en la capa de ozono, descomponían el ozono y empezaban a disolverlo. De ahí que aparecieran lo que en ese tiempo se llamó los agujeros en la capa de ozono. El doctor Molina, de estar viendo hacia abajo, voltea hacia arriba y amplifica la visión del problema. Pues la verdad, el impacto de eso, yo digo que fue muy acertado que le hayan dado el premio Nobel, porque eso desencadenó una discusión muy grande respecto de qué es lo que estamos haciendo con nuestro ambiente. Eh, Cuando se descubrió esos boquetes, esos agujeros en la capa de ozono, pues hubo especulaciones de que ya íbamos a tener más cáncer, de que íbamos a tener más enfermedades, etcétera, etcétera, lo cual no es tan escandaloso como se pensó en ese momento. Sin embargo, no es como si nos pusieran vitaminas a través del aire. Entonces, pues de ahí también surgieron cosas de usar protector solar, no exponerse, eh, seguir cuidándose, que al final de cuentas regresamos a nuestros orígenes. No hay de otra, nos tenemos que cuidar, ¿sí? y ahora dime, Pero sí, nada más quería agregar un detalle más. El ser humano y la naturaleza naturalmente ha estado expuesto siempre a los contaminantes del aire. Nada más imagínate la época de las cavernas, que tenían que reunirse alrededor de la fogata, tenían que cocinar y todo eso, estaban expuestos a la contaminación. Naturalmente estamos adaptados a eso hasta ciertos límites, ¿sí? ajá, La diferencia es que hay un aumento marcado de esos contaminantes, pero también hay nuevos contaminantes a los cuales no necesariamente nos podemos adaptar. ok. Bien, perdón, pero te interrumpí. No, no, no. Y entonces, ¿a qué se refiere la ecología aplicada, de la cual tú Mira, eres profesor ese tema es muy bonito. La ecología aplicada eh, va desde eh, conocer qué es lo que pasa con nuestra ecología. Digamos que lo mínimo que es conocer a fondo. Sin embargo, esto se tiene que extender al buen uso que tenemos que hacer de nuestro medio, de nuestro ambiente. El Ujú, buen uso. La ecología aplicada tiene que ver con el uso que le das al conocimiento sobre la ecología y sobre el medio ambiente para, para, eh, para aprovecharlo y para conservarlo. ¿Sí? ujú, Grosso modo, la ecología aplicada tiene que ver con conciliar tres intereses: el interés social, el interés ecológico y el interés económico. ujú, Porque, por ejemplo, ahora ya existen las áreas naturales protegidas, ya existe la intención de aprovechar, esto ha existido todo el tiempo, pero la gente toma recursos del medio, ¿sí? Pero eso no es un cuerno de la abundancia infinita. Esto tiene sus límites. Antes no se tenía esa noción porque todo el mundo pensaba que le podíamos sacar al medio todo, todo, ujú. y todo el tiempo.
eso lo hicieron las industrias que llegaban a un lugar y explotaban todo y ya que se acababa dejaban el tiradero, ¿no? Y las consecuencias las pagaban otros. Ujú, Y la ecología aplicada tiene que ver con eso, de poder usar los recursos de manera razonable, de tal suerte que se puedan seguir usando para las generaciones que vienen, pero incluso también para los que actualmente estamos viviendo, ¿no? ujú. Eh, el hecho es que debe de haber conciencia de que lo que hagas bien o mal en tu medio personal tiene efecto sobre lo que pasa en el medio personal de otra persona, ¿sí? Para bien o para mal. Entonces, en la ecología aplicada deben manejarse cosas como el bien común, por ejemplo. Sí, reconozco que yo necesito esto, reconozco que mi vecino necesita esto, pues vamos a hacerlo de manera adecuada. Los que vivimos en la ciudad ya no estamos viendo cómo se producen las cosas en el campo y vivimos gracias a lo que se produce en el campo. Pero sería insensato que con lo que contaminamos en la ciudad, al rato esos efectos hagan que lo que se produzca en el campo ya no se pueda dar y de rebote a las gentes que vivimos en la ciudad ya no nos van a llegar los recursos. Entonces la ecología aplicada tiene que ver desde generar conocimiento del estado del ambiente, de los ecosistemas, hasta cómo, entendiendo cómo funcionan los ecosistemas, puedes aprovechar eh, su funcionamiento, su capacidad de regeneración, su resiliencia, para que sin modificarlo tanto puedan mantenerlo en un estado funcional que le permita perdurar, conservando sus funciones, pero al mismo tiempo pudiendo proveernos de recursos. Eso es lo ideal. Ok. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, que los animales han empezado a salir, las plantas a crecer, Sí, los ríos a su cauce, es una, pues para personas como tú que estudia esto es algo fabuloso. Y para sí, todos los demás que no estudiamos eso, volver a ver que la naturaleza se recupera cuando el depredador está encerrado. sí. Hay varias cosas que mencionar respecto a nuestra situación de ese brote del virus. Estos brotes ocurren naturalmente a lo largo de la historia. Claro que ahora los cambios que se producen por la existencia del hombre son más marcados. Yo pienso que hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? Que la naturaleza reacciona, la naturaleza responde a los cambios. El problema es que a donde cambia la naturaleza, a lo mejor ya no le gusta al hombre, Ujú, ¿sí? O sea, no quiero decir que lo del hombre sea algo malo, el hombre es parte de la naturaleza, ujú. ¿sí? Yo digo que hay que tener esto en la cabeza, porque a final de cuentas, si no hubiera existido el hombre, los cambios se hubieran dado de otra forma. Esto Sí, me hace recordar unas sabias palabras del doctor Sarucán, no. que le escuché en un congreso. Alguien le preguntaba si la ganadería y los cultivos son malos. Y muy sobriamente para mí, el doctor Sarucán comentó, pues miren, se han cultivado perros, vacas, ovejas, y, y eso nos ha mantenido, nos ha comido. Yo digo que hay que darle gracias a estas especies, porque por el hecho de consumir estas especies no hemos consumido otras que están ahorita actualmente funcionando para mantener el ambiente como lo tenemos. A mí me parece que este comentario es muy sabio, muy profundo además, porque efectivamente
a lo mejor los efectos de la actividad humana podrían haber sido más marcados. Claro que lo hubiera, no existe, desde luego, pero, pero la lógica tiene sentido. Hacemos uso de lo que podemos usar, ¿sí? Domesticamos animales, domesticamos plantas y de alguna forma con eso tenemos nuestro suministro. Todo ser vivo tiene esas necesidades y todo ser vivo busca cumplir esas necesidades. Visto así, el hombre se comporta como todo un ser vivo, pero todo ser vivo también tiene efectos sobre el ambiente y estos efectos es lo que hay que ir controlando de alguna forma. Y para cómo va aumentando el conocimiento, yo estoy pensando que sí se puede llegar a un equilibrio. Vamos, a lo mejor soy muy esperanzador, pero creo que debemos tener esperanza. Yo creo que la ciencia, el conocimiento, que también es parte del proceso de la ecología aplicada, transmitir ese conocimiento, eso nos puede ayudar a perdurar en este planeta y convivir de manera adecuada con todos nuestros hermanos de la naturaleza, las plantas, los animales, porque al final de cuentas de eso se trata, Ujú. del bien común para todos los seres vivos. Ah, qué lindo. Pues Gracias. precisamente eso es de lo que se tratan este tipo de charlas, donde nos platican los investigadores qué hacen y que compartan con la gente de forma sencilla para qué sirve lo que hacen, cuál es el tema que trabajan, qué es esto de la ecología aplicada. Cuando son miembros de la misma disciplina se entiende, pero a veces los que no estamos involucrados en ese campo de conocimiento nos Ajá. gusta saber a qué se refieren. Y esto de buscar el bien común como un ente que Sí. formas parte del entorno, se me hace muy bonito. Dinos unas últimas palabras. Aquí invitas a las personas que nos escuchen. Sí, Este, sí, con todo gusto. Y pues yo diría que es muy importante que nos informemos. El conocimiento nos da poder. No digo que para bien o para mal, nos da poder. Ujú, Lo digo porque, por ejemplo, eh, eh, quizá tenga que acomodar mis engranes mentales para decirlo, pero eh, hay que pensar bien que lo que hacemos tiene efectos para bien o para mal, pero muchas veces eh, esa noción de bien y mal solamente está en la mente. ujú, A lo que voy es informándonos y verificando que efectivamente lo que queremos hacer o dejar de hacer va a beneficiar y va a tener un efecto adecuado a la conservación del ambiente, de los ecosistemas. Me explico en este sentido, a lo mejor me hago un poquito largo, pero voy a ser corto, voy a tratar de ser corto. Eh, por ejemplo, lo que llaman los grupos ecologistas, ¿sí? Ellos van e incendiariamente, no, esta planta está contaminando. Híjole, pero si cerramos la planta, se pierden las fuentes de trabajo. ujú. Oye, pero está echando mucho humo. Sí, pero a ver, vamos viendo. El asunto es, sí tienen razón, pero la forma en que lo proponen no siempre es la adecuada. Cerrar así en automático, luego ¿qué hacemos con la gente sin trabajo? Ujú. Y parece ser que la pobreza contamina más, Sí. contamina mucho más. Entonces, no nada más es de agarrar y bajar el switch, es vamos a ver cómo le hacemos para que esto funcione mejor, Ujú. ¿sí? Sí. Y claro, aquí hay muchas cosas que poner en la mesa de discusión y en esa discusión hay muchas opiniones que se deben de tomar en cuenta para llegar a la solución. O Ujú. sea, tu solución no es suficiente.
mi solución no es suficiente. La solución de los empresarios tiene importancia. La solución de la ciudadanía tiene importancia. La solución desde el punto de vista de, del, de la filosofía, desde el punto de vista de la cultura, todo tiene relación y a todo hay que escucharlo. Ujú. De esa forma se puede encontrar una solución lo más cercano a lo óptimo. Eso es Perfecto. lo que yo diría. Pues muchas gracias, Jesús Romero. Ha sido un placer escucharte. Y bueno, Gracias a ti. ojalá y los que estén viendo este video puedan tener la disposición de saber más y de darse cuenta que cualquier acción que realices tiene efectos en el otro, en ti mismo, y que todas las soluciones que se quieran encontrar tienen que ver los múltiples factores y que no se puede ser radical en una postura, sino al contrario, ser Así, empático y tratar de escuchar a los demás para vivir mejor. así es. Eso creo que es lo que buscan los biólogos, es Así es. que la vida se conserve Muchas y que gracias. todos estemos mucho mejor en nuestra naturaleza. Pues te agradezco mucho y agradezco a quienes estén con nosotros escuchándonos. Me despido, soy Cecilia Zeta del proyecto Divulgación de la Ciencia. Agradezco a la doctora Elsa Muñiz, coordinadora de extensión universitaria, el apoyo para que este proyecto pueda realizarse y a nuestro rector, el doctor Fernando de León, quien apoyó que se generara todo este proyecto de divulgación. Buenas noches y muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Buenas noches. Hasta luego.